Muy buenos días, amigos de MULTV. Hoy en Mirada Política conversaremos sobre feminismo, pero no de uno, sino de varios tipos de feminismo, y para eso está invitada la historiadora, socióloga, investigadora del IES, Catalina Siles. Muy buenos días, Catalina. Muy buenos días, Benjamín. Muchas gracias por la invitación a conversar. Gracias a ti por participar de un tema que si bien estuvo muy vigente hace unos días, por el 8 de marzo, sigue siendo uno de los temas que más debate genera y que más interesa. Especialmente por esta definición de gobierno feminista que tiene la actual administración, por ejemplo. Y para partir, quería hacer un recuento del programa anterior en que conversaba con Mauro Basaure sobre cómo el discurso identitario se había tomado las banderas de cierta izquierda que se conoce como la izquierda woke o la izquierda despierta. Y una de las banderas enarbolada en esa lógica es la del feminismo, em, que es quizás la demanda identitaria más transversal que existe. Entonces, en esa discusión hablamos sobre las identidades, pero me parece, y ahí dime, Catalina, qué opinas, que hay un feminismo de distintas tendencias, no hay uno solo justamente. Hay varios tipos de feminismo y por tanto no es una sola bandera. Efectivamente, Benjamín, yo creo que un poco aquí uno tiende así coloquialmente a hablar de feminismo, pero en realidad, para ser como preciso, tendría que hablar de los feminismos. Hay distintas tradiciones, distintas corrientes, distintas olas, ¿cierto? En el último siglo y medio. Eh, que varían según posiciones políticas, posiciones culturales, según el tiempo y el lugar, y por tanto hay tradiciones y posiciones en disputa dentro del feminismo. Y dentro de esas corrientes, o sea, partamos de la base para dejar, o sea, puede haber un feminismo progresista, un feminismo a lo mejor de centro o un feminismo más de centro derecha, por ejemplo. Sí, claro, o sea, bueno, y dentro de esas grandes categorías uno podría subdividir, ¿cierto? Hay feminismos progresistas, hay conservadores, hay feminismos verdes, feminismos Ujú, queer, feminismos, ujú, eh, o sea, de izquierda, marxistas. ujú. La verdad es que apellidos y etiquetas hay infinitas para el feminismo, y eso, bueno, por un lado puede enriquece el diálogo, la conversación, las posiciones, pero también entran en pugna constante, ¿cierto? O sea, finalmente, ¿qué es el feminismo y a qué apunta? Ahí está la disputa. Y dentro de esas corrientes existe comunicación, objetivos comunes en estos distintos feminismos y además dentro de esas distintas miradas hay una tolerancia por las otras miradas feministas. Hay vasos comunicantes según el tema que estemos conversando, ¿cierto? Por ejemplo, a veces el feminismo radical, que no es radical de extremo, sino el feminismo radical que viene de raíz, que quiere volver como a las raíces del feminismo, el feminismo basado, por ejemplo, en la consideración de la mujer por su sexo biológico, eh, encuentra convergencia con, por ejemplo, feminismos tal vez más conservadores en temas como la prostitución, eh, como el movimiento transgénero, como la pornografía, y encuentra disputas en otros temas, por ejemplo, en el aborto. Eh, no sé, hay feminismos liberales que van a disputar, no sé, con otros feminismos más progresistas o de izquierda, el lugar del mercado y del Estado en la satisfacción de los intereses de las mujeres, ¿cierto? O sea, dependiendo del tema en el que uno esté hablando, va a haber convergencias, van a haber disputas y puntos de unión o separación entre las distintas corrientes teóricas y políticas del feminismo. Y, pero, por ejemplo,
hace una semana se estaba instalado el debate sobre la batalla cultural, luego de que había planteado ese punto el diputado Gonzalo Vinter, de que el gobierno o el sector que representa debía volver a dar una batalla cultural sobre la idea. Eh, ¿Es un campo de batalla el feminismo si se ve en perspectiva de esta batalla cultural? Sí, ¿O debería, y debería serlo? o sea, yo creo que de hecho, de facto, sí, sí lo es, ¿cierto? O sea, hay una disputa importante y cualquier persona que esté medianamente metida en eso se va a dar cuenta de que es imposible hablar de una posición feminista y algunos a veces, claro, uno puede pensar que hay posiciones más hegemónicas que otras que han logrado mayor expansión, pero es un campo... eh, que está abierto y que está en constante disputa. Y claro, algunos tratan de censurar ese debate diciendo que, bueno, que quienes sostienen determinadas posiciones o tradiciones, bueno, no son feministas y es así porque, no sé, pues creen que hablan en nombre de todas las mujeres y de hecho la realidad de las mujeres es muy diversa y los intereses que pueden tenerlo también, hablando de esa agenda identitaria, ¿cierto? Eh, y entonces, sí, es un campo en disputa política y cultural y ahí, bueno, hay los que estamos metidos en este debate, bueno, tenemos ese afán de instalar ciertas ideas que nos parecen mejores por lo menos para la realidad chilena, que es distinta a la que puede haber en otras sociedades. Sí, esto es un punto que quería mencionar y preguntarte porque evidentemente el surgimiento de una corriente feminista en cada país o en cada sociedad depende de las circunstancias de la sociedad y evidentemente que sociedades más desarrolladas tienen demandas distintas de sociedades que a lo mejor tienen un desarrollo económico menor. Eh, ¿Cuándo tú crees que surge el feminismo en Chile, como lo conocemos ahora? ¿En qué momento del desarrollo de nuestra sociedad? ¿Y cuáles son las diferencias que puede tener con la que las demandas que pueden haber en otros países europeos o en Estados Unidos? Em, Bueno, a ver, Chile como sigue un poco las tendencias de países occidentales, ¿cierto? Y Ujú. también, bueno, obviamente hay disputas que son locales, pero el feminismo que se ha instalado, digamos, dentro del movimiento feminista del 8M, y el que ha sido capitalizado por el gobierno, claro, sostiene un feminismo más progresista, ¿cierto? Y además un progresismo de izquierda que tiene algunas diferencias con uno que podría ser de derecha, en el sentido, por ejemplo, del papel del Estado eh, y el mercado en la defensa de esos intereses, ¿cierto? Entonces, claro, yo te diría que es de los últimos años, tal vez, no sé, desde la gran marcha del 2018, ¿cierto? Ahí como que se instaló más hegemónicamente este tipo de feminismo, pero ha estado siempre en disputa con otros feminismos liberales que se sostienen eh, más tal vez en sectores de la centro-derecha, ¿cierto? Y claro, a veces se quiere como enarbolar banderas así como que fueran universales cuando en realidad son muy distintas las demandas y las necesidades de las mujeres chilenas a las de, por ejemplo, no sé, ayer leía que en Gambia quieren volver a restituir la oblación femenina, ¿cierto? Ujú. En el fondo, mutilar los genitales femeninos. Bueno, obviamente nosotros no tenemos ese problema, no es una discusión y por tanto pretender que el feminismo y estos como derechos de las mujeres, obviamente hay muchos de carácter universal, pero tratar de universalizar en vez de observar la realidad de las mujeres localmente, hace que a veces esas peleas, esas demandas se vean muy opacadas o muy abstractas, ¿cierto? Y justamente en esa hegemonía que plantea del 2018, eh, pareciera que existe una mayor transversalidad en toda la izquierda, los diferentes tipos de izquierda, sobre el feminismo. En cambio, en la derecha pareciera que existiera un sector
que es mucho más receptivo a las demandas feministas e incluso a enarbolar un feminismo propio, una vía propia de feminismo, pero no en todo el sector. Eso influye, debilita a lo mejor la posición de un feminismo más de centro derecha o con una mirada donde, por ejemplo, eh, prefiera el mercado para la protección de los derechos de las mujeres. Claro, ahí como hay énfasis distintos, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, a ver, aquí tenemos el problema de el tema de los cuidados, por ejemplo, ¿cierto? Mm, O sea, y mm, entonces mm. ahí va a haber posiciones distintas, feminismos más de izquierda van a intentar poner un énfasis en el rol del Estado, en la satisfacción de esa necesidad, ¿cierto? De los cuidados y tal vez posiciones más de centro derecha del lugar del mercado, y ahí hay una disputa entre medio de, bueno, los que consideramos que, por ejemplo, es la familia la que tiene que tener un rol protagónico en esas tareas de cuidado, ¿cierto? Entonces, ahí se van disputando, bueno, dónde se ponen los énfasis y qué políticas públicas concretas se van a tomar para tratar de solucionar esta crisis, digamos. De hecho, ahí hay un concepto, una mención eh, súper importante porque en el proyecto constitucional de la Convención, los grupos intermedios tenían un papel bastante secundario, si no prácticamente a lo mejor desaparecían, donde la mediación estaba completamente en manos del Estado en muchos aspectos. Y uno de esos grupos intermedios más importantes es la familia. Y pareciera que la idea de feminismo imperante, corrígeme si me equivoco, evidente, no dialoga tanto con la protección o proyección de la familia e incluso los distintos tipos de familia que puedan existir. Claro, o sea, a veces pasa que el problema, por ejemplo, del cuidado y otros relativos a las personas dependientes, ¿cierto? Como que, claro, por ejemplo, hay un énfasis porque la mujer entre al mundo laboral, lo cual a mí me parece importante incentivarlo y promoverlo, pero no a cualquier costo, ¿cierto? En el sentido de que a veces eso, estas medidas, lo que buscan es como más desligar a las mujeres de esas tareas de cuidado, porque por lo cual las mujeres no quieren desligarse completamente, quieren apoyo, ayuda en la medida de sus necesidades, que además son distintas y por tanto como políticas muy universales suelen no resolver los problemas y los desafíos estos asuntos generan. Entonces, claro, hay eso, como el énfasis está acá y como eso a cualquier costo, por ejemplo, a costa de los niños que a veces pasan todo el día institucionalizados con el perjuicio que eso trae para, por ejemplo, los vínculos materno-filial y también con sus padres. Ahí hay un punto importante, ¿cierto? Entonces, ya sea institucionalizarlo en instituciones del Estado o privados, digamos, pero como que el énfasis está ahí en lugar de ver cómo realmente promovemos una conciliación familia-trabajo, o sea, que se pueda cuidar y estar presente en la vida de los hijos o de otros miembros dependientes de la familia, o sea, que sea posible la vida familiar y al mismo tiempo poder tener un trabajo digno, ¿verdad? Y un ingreso laboral decente. ¿Cómo compatibilizar esas dos cosas y que no sean, sobre todo los hijos, los que sufran ese menoscabo? Entonces, pensar soluciones más originales que a veces las soluciones parche que queremos poner y que ponen el énfasis en la mujer en cuanto trabajadora y no en cuanto madre. Mm, mm. Un debate interesante que se suscitó en el último año fue la desaparición de la figura de la primera dama que fue impulsado por Irina Caramanos. Ese cargo, que Irina Caramanos, por ejemplo, proyectaba como muy anacrónico, puede ser ejercido desde una perspectiva feminista sin ser el feminismo que evidentemente defendía o proyectaba la ex primera dama o la ex pareja del presidente Boric. O sea, yo creo que completamente, si uno entiende, yo por lo menos como entiendo el feminismo, que es en el fondo la defensa de intereses como propiamente femeninos, propiamente de las mujeres, o particularmente de las mujeres,
yo creo que eso se puede hacer y que no solo se puede, sino que se ha hecho a lo largo de los distintos gobiernos poniendo distintos énfasis, ¿cierto? Pero si uno piensa los de los últimos años, el programa Sonrisa de Mujer, el Elige Vivir Sano, entre otros programas que dependían de la primera dama. Bueno, esos son programas que atendían a problemas o desafíos elementales y muy básicos de muchas mujeres en Chile. Entonces uno podría haber pensado que, bueno, había que modernizar ciertas cosas, tal vez destinar recursos y políticas públicas a otros temas que pueden ser más necesarios. Hay miles que uno podría pensar. Eso supongo que hacerlo más eficientes, eso podría haberse revisado, ¿cierto? Tal vez hay políticas públicas que ya son anacrónicas, obviamente, eso es así. Pero de hecho, si se entiende el feminismo de esa forma, digamos, eso se venía haciendo y se podría haber seguido haciendo si no fuera porque, bueno, se desmanteló esa institución que estaba pensada particularmente, sobre todo para ese público, ¿cierto? Desde, además, una mirada femenina que era la que aportaba, bueno, hasta entonces la primera dama. Ahí mencionaba el feminismo y lo definías, el feminismo radical. En tu escrito, las cosas que has escrito, también hay un concepto, otro feminismo que es el feminismo reaccionario. ¿Cómo se define ese feminismo? Este feminismo reaccionario está acuñado por la ensayista inglesa Mary Harrington, de un libro que el Instituto de Estudios de la Sociedad del IES va a lanzar mañana, de hecho, que Mm, se llama Feminismo contra el Progreso. perfecto. Y ella, bueno, parte de una experiencia muy vital, muy personal, de que ella era una feminista progresista de izquierda, digamos, que que se ve, digamos, defraudada respecto a las posiciones que había sostenido por los costos que esto implicaba, primero para las mujeres. Pensar de que el progresismo, digamos, siempre hay una tendencia como necesaria hacia mayor bien, verdad, justicia. Bueno, ella se da cuenta de que no es así, que, que las mujeres en este camino, digamos, de emancipación han sufrido nuevas injusticias. Ya ha habido muchos costos para ellas y para quienes están a su alrededor. Por ejemplo, ya pone mucho énfasis en los hijos, por ejemplo. O sea, en general en los vínculos de interdependencia que pueden tener las mujeres con sus familias, con sus parejas. ¿Ah? Eh, y entonces dice, bueno, hay que hacerse cargo de esos costos. El progreso es mucho más ambivalente de lo que suele sostenerse y hay que observar esos costos y, bueno, ver hacia dónde queremos encauzar las luchas feministas. Y entonces acuña este término de feminismo reaccionario y dice, yo sigo siendo feminista porque me parece que todavía hay muchas batallas que dar en temas eh, acuciantes que afectan a las mujeres. Pero que ese feminismo tiene que volver la mirada, digamos, a la realidad de las mujeres y no pensarlo desde como teorías abstractas que no se hacen cargo de ellas y que son desafíos y necesidades muy locales. Eh, y que quiere rescatar cosas que hoy día como que, no sé, suenan tal vez cavernarias, como se suele decir, o medievales, ¿cierto? No sé por qué se le ha puesto esa etiqueta a todo lo que no nos gusta. Eh, y entonces quiere rescatar el matrimonio como esa relación de solidaridad y reciprocidad entre hombres y mujeres. Quiere rescatar la maternidad como un espacio de realización, obviamente no el único, pero un espacio importante que hoy día ha sido desvalorizado. Quiere rescatar el cuerpo como un elemento central de la identidad femenina, o sea, que ser mujer implica, en primer lugar, no solo eso, digamos, pero eh, tener un sexo femenino, un cuerpo femenino con todas las implicancias que eso tiene en distintos ámbitos, ¿cierto? Entonces, rescatar la categoría de mujer basada en el sexo, en fin, un montón de cosas dentro de este programa que ya llama feminismo reaccionario y no conservador, porque ya dice, no creo que haya nada hacia que volver atrás o hoy día nada que rescatar, sino cómo nos proyectamos hacia adelante
repensando como instituciones que han sido vínculos, relaciones que han sido desvalorizadas en los últimos años por este como feminismo más postmoderno. Me quedó, por ejemplo, ¿qué avances del feminismo que a priori creíamos que eran fundamentales o urgentes, eh, la realidad fue demostrando de que a lo mejor no lo eran? Ahora ella habla, por ejemplo, mucho del tema el tema de la revolución sexual, ¿cierto? Ella dice, sobre todo, como que ella habla dos grandes momentos, digamos, en la historia del feminismo. La primera es como la revolución industrial, que no me voy a meter ahí, pero tal vez la que más hoy día nos compete es la revolución sexual. O sea, cómo eso cambió la historia del feminismo y la mirada del feminismo hacia la realidad de la mujer. Entonces, como que parecía como un espacio de total emancipación, que las mujeres íbamos a ser iguales a los hombres. Eso implicaba por de pronto como anular la fertilidad natural de las mujeres a través de la expansión de los anticonceptivos, o por ejemplo eso que las mujeres somos dueñas de nuestro cuerpo, entonces un aumento explosivo por ejemplo, de la pornografía, del acceso a la pornografía, de la prostitución, gestación subrogada, etcétera, todo lo que tiene que ver con ese ámbito, ¿cierto? Y entonces ella dice, bueno, esto que parecía como un sueño de emancipación, en realidad ha traído muchos costos, o sea, al final las mujeres nos hemos esclavizado, por ejemplo, a través de la prostitución o de la pornografía, somos objeto de demanda masculina, de intereses masculinos que pagan, digamos, para un uso instrumental del cuerpo de la mujer. O de su capacidad reproductiva, por ejemplo. Entonces eso ha traído un costo significativo para las mujeres, o el hecho, por ejemplo, eso de que se anule la fertilidad, bueno, eso hace que uno esté, obviamente las relaciones sexuales casuales hayan aumentado, a veces, como dice otra autora, Louise Perry, en un libro que se llama Contra la Revolución Sexual, dice eso ha traído que a veces ha traído un aumento explosivo de abusos sexuales, de violaciones, de obligaciones como degradantes hacia la mujer en ese ámbito. Eso por poner un par de ejemplos, o por ejemplo lo que ha supuesto esta como liquidificación o deconstrucción de la categoría de mujer, que ahora, bueno, ser mujer depende de la autopercepción de las personas, entonces y claro, eso uno puede pensar que es un problema muy abstracto, pero ha tenido repercusiones muy prácticas, o sea, Mm. en tema deportivo, por ejemplo, o sea, si ser mujer depende de mi autopercepción, bueno, alguien con un cuerpo masculino, pero que se autopercibe como mujer, puede competir en competencias que son femeninas, obviamente con la desventaja para todas las mujeres que ahí están, y esto pasa en las cárceles, pasa en distintas instancias, en distintos ámbitos, en perjuicio de las mujeres. Mira, una idea, en esta idea, digamos, del gobierno feminista, el presidente Boric, ya casi un mes, porque fue en el verano, en una gira, habló sobre este concepto de caletas con perspectiva de género, lo que generó un debate súper amplio sobre el concepto, obviamente, pero también sobre las prioridades del gobierno, y obviamente tuvieron que salir a aclarar de que esto era un tema de varios, pero el presidente, al hacer hincapié en eso, en esa pauta, generó este debate. ¿Qué tan importante es comunicar los hitos feministas y cómo hacerlo correctamente para no cometer el error, a lo mejor del presidente, en que por querer valorar un hecho concreto, termina abriendo un debate y nublando todo lo demás, digamos? Pero el problema de ese anuncio, ¿cierto? No era tanto el contenido, sino como la forma en que lo hizo, porque después, cuando todos logramos entender, una vez hechas las aclaraciones de a qué apuntaba esa política pública, que era bastante básico y bastante urgente en realidad, que tenía que ver con establecer ciertas como servicios básicos en las caletas, baños para mujeres, por ejemplo, que obviamente a todos nos parece muy pertinente.
se anuncia con esto, ¿cierto? Las caletas con perspectiva de género, que anda a saber que eso puede tener miles de significados porque el concepto de género ya es lo suficientemente amplio y disputado como para que uno pueda entender muchas cosas sobre eso, ¿cierto? Como si la comprensión de ese concepto de género como que fuera unívoco y por tanto todos teníamos que entender a qué se refería, cuando tal vez no hay categoría más disputada hoy día dentro de las mismas teorías de género para que, lo que eso significa. Entonces el problema es de narrativa, ¿cierto? De utilizar esos términos como abstractos, medio complicados, ¿cierto? Pero que no sin atender a lo que lo común de los mortales entendemos por perspectiva de género, o qué puede significar eso, porque las interpretaciones son miles. Entonces, claro, ahí estaba el problema, ¿cierto? Y ha habido mucho énfasis de este gobierno por ese tipo de discursos, de narrativas medio abstractas, digamos, que a veces realmente quedan ahí y a veces impiden dar a conocer las buenas políticas que el gobierno puede estar haciendo en materia de mujeres. Claro, en ese caso, a veces puede pasar que en esos conceptos abstractos al final los hechos hablen o digan más que este tipo de frases. Por ejemplo, dice mucho más un gobierno con un gabinete paritario que un gobierno que ocupa conceptos como perspectiva, caletas con perspectiva de género. Para la gente, digo, porque el gran punto dentro del debate que había era justamente eso, cómo se llega a la gente hablándole de conceptos que no comprende y que tampoco pareciera que le interesan. Claro, y no comprende porque no es que la gente sea totalmente ignorante, sino porque realmente es un concepto que según quién, desde donde uno lo lea o lo interprete, puede significar muchísimas cosas. O sea, de hecho, la idea del género es como de construir, ¿cierto? Entonces, claro, como en vez de mostrar hechos concretos de cómo este gobierno puede estar ayudando a las mujeres, bueno, empieza con estos discursos medio rimbombantes y abstractos, ¿cierto? Y a veces muy quedados ahí y por tanto están al debe, se han dicho un gobierno feminista, pero yo creo que están al debe en muchas materias sobre eso. O sea, yo creo que son pocas las cosas que uno puede, en estos 2 años, obviamente todavía quedan dos, que puede mencionar, digamos, en este sentido, para un gobierno que se ha autodefinido como feminista. Hay una idea que no solo en Chile, de hecho yo creo que en Chile a lo mejor se ha mencionado un poco, pero ha estado más presente en democracias europeas y quizá incluso en algunos países latinoamericanos, pero esta idea de que las mujeres tienden a votar más por la izquierda. Es correcta esa percepción, dado el momento? Evidentemente esto cambia. Hace un tiempo también se creía que las mujeres votaban de una perspectiva más conservadora, pero esta idea que muchos analistas han planteado, ¿es tangible? ¿Es real? ¿Las mujeres suelen votar más por la izquierda? O sea, por lo que han mostrado las últimas cifras, parece que hay una tendencia hacia eso. Yo creo que tiene que ver mucho con comunicación de ideas. Yo creo que la izquierda ha sido efectiva para comunicar eh, ciertas posiciones, ciertos discursos que no necesariamente después se realizan en la práctica, como esto, ¿cierto? Desde un gobierno feminista que va a tener como eje central a las mujeres y a sus problemas, sus intereses, etcétera. Y otra cosa lo que se hace en la práctica, pero son muy eficaces en comunicar eso, ¿cierto? También hay datos que están mostrando que las mujeres, aquí no se ha medido, ¿no es cierto? Pero ha ido circulando ese estudio que se hizo de que las mujeres están teniendo posiciones más liberales que los hombres en muchos países. Y eso, bueno, creo que en Chile también y en otras latitudes se puede estar notando también. Y el problema contrario, ¿cierto? Es que la derecha a veces no suele ser un tema, como que y que está bien porque la derecha no quiere caer tal vez en cierto victimismo que hay en otros feminismos respecto a la situación de las mujeres, que las mujeres podemos conseguir las cosas eh, eh,
digamos, por cuenta propia, no necesitamos como cierta condescendencia, y yo estoy de acuerdo con eso, pero eso no quiere decir que también se necesite, digamos, apoyo para en ciertos ámbitos de la vida de las mujeres, y que se necesite discutir y debatir y proponer qué tipo de cosas se pueden hacer desde este sector por la mujer, y que este es un tema relevante y es un tema como que, no sé, a veces dice como que, bueno, pero obviamente las mujeres no estamos igual hace 100 años, ha habido avances relevantes y eso es indiscutible, pero que todavía faltan. Y bueno, y qué papel le cabe al Estado, al mundo privado, a las familias en esos procesos? Mencionabas antes, y lo saco a colación también porque lo leí también en algunos de los escritos que has realizado. em, ¿Por qué en Chile no existe aún un debate respecto a la gestación subrogada? Yo sé que suena algo lejano, pero por ejemplo en Chile ya hemos tenido, incluso hay leyes aprobadas respecto a los neuroderechos, que es pionero o sea, es pionero en el mundo. Hay muy pocos países que han dado ese debate y que han avanzado en los neuroderechos. Pero la gestación subrogada, no hay ninguna ley, evidentemente, pero tampoco hay un debate. ¿Qué opinas al respecto? Yo creo que no se ha dado porque tal vez, no sé, las prioridades hoy día son otras, ¿cierto? La crisis que estamos viviendo tal vez hace que la mirada y las prioridades del gobierno y del país, creo, tienen que estar en otro lado, en el tema de la seguridad, el tema de salud, el tema de las pensiones. Bueno, hay el tema económico, ¿cierto? El empleo, entonces son necesidades como tal vez mucho más básicas que hoy día hay que enfrentar y que hacen que estas discusiones más como de la costa oeste de California, como decía una vez alguien en el debate, como que pasen a segundo plano. Pero yo creo que tarde o temprano esta discusión va a venir porque se está dando en varias partes del mundo. Ha habido distintas declaraciones a favor y en contra, esto del grupo de Casablanca, ¿cierto? Mm. Eh, Son discusiones que, bueno, que en Europa y en Estados Unidos, en Norteamérica se están dando porque, bueno, obviamente su situación es distinta. Pero que el gran problema, digamos, es que claro, la demanda suele venir de ahí, pero la oferta suele venir de países más Mm. del mundo subdesarrollado, no sé, hay países africanos, también, pero también latinoamericanos, y por tanto me parece que es importante eh, tener esa discusión acá. Oye, y para ir cerrando y volviendo a un tema que mencionamos respecto a la familia, pero y también trayendo a colación este informe que salió hace un tiempo sobre la caída de la natalidad en Chile, eh, ¿cómo se protege o cómo se impulsa la maternidad desde una perspectiva feminista, considerando que existe un desinterés por priorizar otros temas, como, bueno, evidentemente, la carrera laboral, por ejemplo, pero cómo conciliar eso con la posibilidad de construir una familia? Bueno, yo creo que el tema de la tasa de natalidad es, claro, como obedece a causas complejas, las soluciones también lo son y no hay una bala de plata aquí que vaya a solucionar todo, entonces tal vez es como una batería de propuestas que tienen que ir por distintos lados. Uno es eso, ¿cierto? Eh, ya está visto, digamos, que el ingreso de las mujeres al mundo laboral ha tenido como consecuencia, entre otras cosas, el disminución de la natalidad porque parece no ser compatible, ¿cierto? Que uno tiene que elegir o trabajas o tienes hijos. Y bueno, entonces hay que pensar en políticas que hagan que estas dos cosas sean posibles, pero no solo tener hijos como tenerlos y después depositarlos con otras personas u otras instituciones, sino realmente las mujeres, las madres queremos estar ahí para la vida de nuestros hijos, entonces cómo hacer realmente y al mismo tiempo queremos trabajar y realizarnos profesionalmente, o no solo realizar, sino a veces es una necesidad, ¿cierto? Porque hoy día con un ingreso suelen alcanzar, hay muchos hogares que son monoparentales, con jefatura femenina, que las mujeres tienen que trabajar. ¿Cómo hacer compatible eso, ¿cierto? Y eso pasa por revisar horarios de trabajo, pero sobre todo flexibilidad, ¿cierto?
Eso puede ayudar mucho más que una reducción así como universal y obligatoria. Eh, por ejemplo, la ley de conciliación, ¿verdad? Del teletrabajo, aunque apunta a un grupo reducido de mujeres, yo creo que está bien orientado hacia este objetivo, que las madres y los padres quieren estar presentes en la vida de sus hijos, dedicarles tiempo, etcétera. Y bueno, y obviamente también otras medidas de apoyo. La sala cuna como medida provisoria está bien, digamos, ayuda siempre y cuando no sea como la única solución, porque no es la panacea, o sea, tiende a esta institucionalización que puede tener, que además, si no nos preocupamos por la calidad de esas salas cunas, por la continuidad después, una vez que se terminan los 2 años, por lo que esto además no desincentive el empleo femenino, que si sigue ligado solo a las madres, bueno, eso es inevitable. Entonces, claro, yo no soy economista, tampoco me dedico a las políticas públicas, pero yo creo que hay que pensar out of the box, como suele decirse, o sea, como medidas más profundas que hagan compatible la vida familiar y hagan posible la corresponsabilidad, porque tal vez ahí está la clave, o sea, que en el fondo el tener hijos no sea solo una carga, entre comillas, que se sitúa, un problema que solo las mujeres tienen que resolver, esta compatibilidad, sino que los hombres también, y en la medida en que eso también sea un problema masculino, yo creo que también va a haber mayor flexibilidad y soluciones mucho más armoniosas para todas las partes. Muy bien. Muchas gracias, Catalina, por esta conversación, esta charla y por compartir con nosotros en Emol TV. Muchas gracias, Benjamín, por la invitación, fue un gusto. Bueno, y a ustedes los invito a seguir conectados en Emol y siguiendo la programación también de Emol TV. Y nos veremos el próximo martes. Un abrazo, hasta pronto.